Koredekao, porque esos derechos tienen que ser para los japoneses, no los extranjeros. Y yo me quedo pensando, ¿pero qué beneficio tienen los extranjeros ante los japoneses? Un lugar sagrado de artes marciales, ¿cómo van a darle espacio a una banda extranjera de música ruidosa? Se consagró a los criminales de guerra clase A, como por ejemplo el primer ministro Tojo, que fue como el Hitler de Japón. Hay mucha gente que lo compara con la bandera de los nazis. Mucha gente se pregunta cuál es el centro de Tokio. La mayoría de la gente se imagina el cruce de Shibuya o Shinjuku, Ginza, pero no, la realidad es que lo que podríamos llamar como centro de Tokio es acá, donde está la Tokyo Station. Y uno dice, si es el centro, si es la Tokyo Station, alrededor debe estar buenísimo para hacer un montón de cosas. La realidad es que no. Este es el distrito de Chiyoda. Y Chiyoda es el distrito más aburrido de todo Tokio, básicamente. Pero siempre vamos a buscar el lado interesante, por lo menos. Ahora, la estación de Tokio, eso sí, es enorme. Es la estación más grande de todas. Y de verdad que uno ahí adentro de esa estación es muy, muy fácil perderse. Tiene un shopping al subterráneo, todo que es gigante. Aprovechando que tenemos la bandera de Japón, les voy a comentar una curiosidad. Ustedes saben que Japón tiene si no es la bandera, sería una de las banderas mejores diseñadas en todo el planeta. ¿Por qué digo eso? Por 3 razones. Una, la simplicidad, minimalista, solamente es blanco con un círculo rojo. Lo puede reproducir un chico de 4 años. Los chicos de escuela pueden identificar y replicar la bandera de forma muy fácil. La otra, la identidad. No hay banderas parecidas a la de Japón. O sea, son muchos los países que son 3 barras de color. Momento, antes de seguir, dije de las banderas mejores diseñadas, no dije la más linda, porque yo ya sé en los comentarios, no, la bandera más linda es la de mi país, papá. No, hablo de bien diseñado. Tenemos, por ejemplo, lo más parecido sería tal vez la de Corea, ¿no? Que también tiene un círculo en el medio, pero esa es mucho más compleja. Esa, nadie que esté mirando este video, si no es coreano, no va a saber dibujar la bandera coreana sin verla antes. Y después, bueno, banderas bellas hay un montón, pero a veces tienen escudos que son súper complejos y es difícil de identificar. O sea, hay muchas banderas que uno no puede tenerlas de memoria. Y la tercera es el simbolismo. Es súper simple. La bandera se llama Hinomaru, que Hinomaru es una palabra muy utilizada en productos patrióticos, por así decir, porque Hinomaru significa círculo del sol, básicamente. Lo cual es una bandera blanca, del cual representa el cielo, y el círculo rojo que representa el sol, siendo que Japón es considerado como el país del sol naciente, el país donde nace el sol. Que curiosamente en Nueva Zelanda amanece 1 hora más temprano, pero pobre, a los neozelandeses nadie le dio bola. Todo el mundo dice, el primer lugar que se hace Año Nuevo, Japón, sí, pero en realidad es Nueva Zelanda. Pero bueno, más allá de eso, tiene el simbolismo que está muy bien representado de una forma muy simple y muy fácil de replicar e identificar. Que bueno, Chiyoda vendría a ser el centro político y financiero de Tokio. Mucha gente confunde a Shinjuku como la capital de Tokio, pero lo confunden porque en realidad lo que tiene ahí es que tiene al centro administrativo metropolitano de Tokio, pero no hay una capital de Tokio, sino que Tokio es la capital en sí. Pero si una ciudad y si un distrito tendría que ser como un representante de capital de Tokio, tendría que ser Chiyoda, por los lugares que vamos a visitar ahora. Y bueno, a 10 minutos de la estación de Tokio está la entrada del Palacio Imperial. Si alguien quiere venir a visitar, no se moleste porque acá no hay absolutamente nada. Obviamente acá es donde está la residencia imperial, el emperador vive acá y por lo tanto no se puede pasar a visitar. Es más, sí hay 2 veces al año que se puede visitar, que se puede pasar esa puerta y ver al emperador y su familia saludando detrás de un cristal, que es el 2 de enero por Año Nuevo y el 23 de febrero, que es el cumpleaños del emperador. Cuando cambia de emperador, el día de su cumpleaños lo tiene que dedicar, en vez de celebrarlo, tiene que salir a saludar al pueblo. Que hablando del emperador, por ejemplo, es una figura muy, pero muy respetada. Así que por ese lado hay mucha gente que se pregunta, ¿no? si el emperador se lo respeta o no, pero acá sí se lo respeta muchísimo porque el emperador antiguamente era como un dios en vida porque
era descendiente de los dioses del sintoísmo, ¿no?, que crearon al país. Y por lo tanto, antiguamente era una figura muy sagrada, pero claro, después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, el emperador tuvo que declarar de que no era un dios en vida, pero aún así se siguió manteniendo el respeto por el emperador porque se lo ve como un símbolo de identidad del país, ¿no? Porque tiene mucha mitología detrás de lo que es solamente la figura de un monarca importante, ¿no? Que como curiosidad, además que Japón tiene la dinastía imperial más longeva del mundo, porque tiene 2500 años, más de 2500 años de dinastía ininterrumpida, nunca se perdió la conexión sanguínea del emperador, de emperador a emperador. Pero lo curioso es que el emperador de Japón es el único emperador en todo el mundo que es reconocido oficialmente como emperador, porque los demás emperadores o dejaron de existir o no son reconocidos, ¿no? Ahora, Chiyoda tiene aproximadamente 11 kilómetros cuadrados, del cual como la mitad o por lo menos más del 30% lo debe ocupar el Palacio Imperial, y es el barrio donde hay menos población, o sea, viven aproximadamente 66.000 personas en todo el distrito, del cual es poco. Yo donde vivo es apenas un sector de un distrito y ahí viven como 80.000 personas, o sea, ya viven más. Básicamente acá lo que hay es oficinas. Tenemos el Palacio Imperial, tenemos un montón de edificios de oficinas, de acá al lado otro montón de edificios de oficinas y más oficinas de oficinas. Y a veces gente que sale a correr. Y detrás mío tengo la Dieta o Parlamento al sur del Palacio Imperial, que acá es donde se toman todas las decisiones importantes del país. El Parlamento está dividido entre la Cámara Alta, que son unos 200 miembros más o menos, y la Cámara Baja, que son unos 600 miembros. La Cámara Baja vendría a ser como más importante que la alta, ¿no?, que son menos. Los japoneses en general no les suelen dar mucho interés a lo que es la política y todo eso, pero este año como que un movimiento bastante curioso por un partido llamado Sansei-to, que vendría a ser como un partido de ultraderecha, ¿no?, que este año se hizo muy famoso el término Japanese First, porque se estaba diciendo de que se necesitaba un partido que sea popular, donde los japoneses se puedan identificar como de que los extranjeros están teniendo beneficios y se le está quitando a los japoneses. El hecho es que la realidad es que a mí me causó mucha gracia porque últimamente se decía de que japoneses en manifestaciones diciendo porque esos derechos tienen que ser para los japoneses, no los extranjeros. Y yo me quedo pensando, ¿pero qué beneficio tienen los extranjeros ante los japoneses? Porque claro, a ver, un extranjero si consigue un subsidio de desempleo en el que le paguen por no hacer nada, digamos, si lo tiene al igual que cualquier otro ciudadano japonés que pague los impuestos. Es así de simple. Entre buscar y buscar y buscar, lo que más llegué a encontrar como beneficio que tienen extranjeros que los japoneses no tienen, es la de becarios universitarios, en el que gente puede aplicar a una beca, venir a estudiar y además te pagan un poco para tu mantención, para que puedas tener tiempo para tus estudios, pero tampoco es que te van a dar una cantidad de plata que puedas salir de fiesta todos los días, no llega a ser un salario íntegro, necesitas trabajar igual. Pero el avance, el progreso de este Sansei-to fue muy grande porque el Sansei-to tenía en la Cámara Alta tenía un solo escaño, o sea, tenía un solo miembro en toda la Dieta, y en la Cámara Baja también un solo miembro, 2 en total. Y en este 2025, entre las elecciones donde la gente vota a los miembros del Parlamento, aumentaron a un total de 16 o 17 miembros, o sea, de pasar a 2 a 17 es bastante. Aunque bueno, vamos al caso que el Parlamento tiene en total unos 700-800 miembros, pero para un partido tan pequeño como que creció mucho en poco tiempo. Y algo que hay que tener en claro es que a veces uno dice los japoneses, racistas, xenófobos, que no les gustan los extranjeros, pero la realidad, y esto es algo que los japoneses no pueden decir, es que en realidad cuando uno se refiere a extranjeros y medidas con extranjeros, está más enfocado en el ciudadano chino. Porque acá la mayoría de la inmigración que hay en Japón son de China. Pero claro, no pueden decir hagamos medida contra los chinos. Pero la realidad es que también el Sansei-to lo que busca es que no haya miembros del Parlamento extranjeros, por no decir chinos,
Porque ¿qué pasa? Japón tiene un problema de población, ¿no es cierto? De acá a 50 años, si se abre la inmigración, lo que va a venir mayormente van a ser chinos. Y por lo tanto, ¿qué pasa si de acá a 50 años la mitad del parlamento son chinos? Y bueno, y eso es algo que preocupa, ¿no? Pero a ver, en el parlamento hay aproximadamente unos 10 partidos políticos, del cual el 40% pertenecen al Partido Liberal Democrático. Así que no es que Japón ya se esté convirtiendo en un país anti-inmigrantes, súper xenófobo todo, pero hay partidos como que están tratando de prevenirse un poquito. Pero a ver, dentro de acá también está el Partido Comunista incluso, aunque es considerado de los pequeños. Y esta es una de las mayores razones por la cual Chiyoda vendría a ser el distrito más aburrido de Tokio. Es que justamente es el distrito en el que menos entretenimiento hay. O sea, para hacer turismo, para pasear, todo lo que es ocio carece en el distrito Chiyoda. Porque justamente eso ya es algo hecho muy intencionalmente, porque justamente no se quería que haya disturbios alrededor del Palacio Imperial, donde vive la familia imperial, y se pusieron todos oficinas, zona administrativa, todo lo que es gobiernos, está todo alrededor de Chiyoda. Y al no haber espacio para el ocio, eso hace que no haya conglomeración porque sí de gente. Es más, de acá hay un parque que tiene un anfiteatro, que justo el fin de semana pasado fui a ver a la banda Radio ahí, que tampoco es gigante. Ah, y había otro lugar para allá. Que por cierto, hoy estamos grabando en bicicleta porque dar toda la vuelta en el Palacio Imperial a pie es una tortura. Y hay líneas de metro, todo eso, pero esto sería todo el tiempo subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Así que, pero miren, acá hay una de las entradas de la zona del palacio, pero es muy gracioso porque vos caminás un montón para encontrar una entrada que te lleva a la salida. Una entrada que lleva a la salida. Y la gente seguramente, los turistas vienen y ven este portón gigante y dicen, uy, a ver, seguramente será la entrada del Palacio Imperial. No, el Palacio Imperial no se visita. Solamente tiene entradas que salen. Acá, por ejemplo, está los famosos jardines del este del Palacio Imperial, del cual no vamos a entrar porque realmente es un lugar muy grande, con mucho para caminar y con poco para apreciar. Es de los últimos lugares que recomiendo visitar porque es gratis, no está siempre, además tiene su calendario de días cerrados, o sea, uno tiene que saber cuándo venir, no vale la pena. Y esto es lo único más cercano a visita del Palacio Imperial que puede haber, pero de verdad es muy aburrido. Y acá tenemos el Nippon Budokan, que es famosísimo estadio de eventos, ¿no? Que originalmente se hizo como un estadio para peleas de artes marciales, ¿no? Torneos de artes marciales. Pero hoy en día tocan bandas y todo. Pero lo curioso es que el lugar se respetaba como un lugar sagrado de artes marciales, especialmente no solo por la arquitectura del lugar, sino por el simbolismo de estar pegado al Palacio Imperial, y por lo tanto se limitaba solamente a artes marciales. Pero en el año 1966, por primera vez en la historia del Nippon Budokan, una banda de rock vino a tocar. ¿Cuál fue esa banda? Los Beatles. Lo cual fue toda una controversia, todo un escándalo en ese momento, porque claro, un lugar sagrado de artes marciales al lado del Palacio Imperial, ¿cómo van a darle espacio a una banda extranjera de música ruidosa? Pero la cosa es que lo lograron, al final lo lograron, y desde ahí como que empezó a popularizarse el lugar como para eventos de todo tipo, ¿no? Musical, de rock, de lo que sea. Pero los Beatles fueron los primeros en tocar en este lugar, y por todo eso que sucedió les llegó muchas amenazas de todo tipo a la banda. Por lo tanto, toda esta zona estaba rodeada de policías y vigilancia para proteger la integridad de los Beatles, porque si algo que no se quería era que salgan la banda más famosa de todo el mundo en ese momento, que los miembros salgan lastimados, era lo último que se quería. Pero bueno, yo acá he venido varias veces, vine a ver a la banda Lunacy, que es japonesa, vine a ver a Judas Priest. Creo que vine esas 2 veces nomás. Y enfrente del Budokan tenemos el Yasukuni Jinja, el santuario Yasukuni, que es un santuario que se fundó específicamente para conmemorar a todos los que sirvieron al país dentro de conflictos bélicos desde la restauración Meiji, que fue desde 1868.
lo cual lleva a una gran controversia. El hecho es que en este santuario inclusive se conmemora, se consagró a los criminales de guerra clase A de la Segunda Guerra Mundial. Clase A quiere decir que fueron los mayores criminales de guerra dentro de Japón, como por ejemplo el primer ministro Tojo, que fue básicamente, entre comillas, como el Hitler de Japón, ¿no? El hecho es que este no es que haya un cementerio o que esté las cenizas o restos de ningún soldado, sino que es un santuario que, a ver, en videos anteriores habrán sabido que yo hablé de que en el budismo se practican los funerales y los cementerios están administrados por templos budistas. Esto no tiene nada que ver y es de los pocos casos en el que en un santuario sintoísta hay relación con muerte, digamos, que en este caso serían los muertos en batalla. Que miren, ahí hay un marín. Pero lo único que tiene este santuario dentro del santuario principal es algo llamado Reijibo, que vendría a ser como una escritura, el cual se pone el nombre de cada soldado o persona que haya servido al país y haya muerto en el intento. Como por ejemplo, no solamente soldados, sino que pueden haber enfermeras de guerra, gente que trabajaba con cargas, todos los que estaban conectados con servir al país dentro de un conflicto bélico, todos son consagrados en el Reijibo, en el que se escriben sus nombres, del cual hay 2,5 millones de personas escritas en el Reijibo, ¿no? Debe ser un libro bastante grande, o varios. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial no se consagraron a los criminales de guerra clase A. Esto recién fue en el año 78 por un conjunto de razones. Uno era la igualdad en la muerte. El santuario no dice si alguien fue bueno, malo, si fue útil o no en la guerra, simplemente si murió por servir al país ya se ganaría el derecho de estar consagrado acá. Otra es que el santuario cumple la función religiosa, no política. Otra es que no se glorifica al fallecido, simplemente se conmemora al espíritu de todas las personas que sirvieron al país. Otra es la soberanía nacional, por el hecho de que se considera como entrometerse la crítica internacional, ya que el ciudadano japonés tiene el derecho de conmemorar a los muertos más allá de lo que hayan hecho. Y por último es el reclamo familiar, porque claro, los criminales de guerra clase A tenían sus familiares, hijos o esposas, del cual exigieron que sean consagrados también porque ellos ya habían pagado lo que hicieron y ya tenían el derecho de ser conmemorados por la familia en el mismo lugar porque ellos sirvieron al país al igual que los demás. Y bueno, el hecho es que en el 78 es cuando se agregaron los nombres de los criminales de guerra. Fue en secreto, es más, ni siquiera el emperador estaba enterado. Al año siguiente la prensa descubre, porque filtró la información de que se habían puesto a estas personas. Fue un escándalo nacional e internacional, del cual ahí sacaron todos los justificativos que ya se habían analizado antes de realmente hacerlo, pero se quería mantener en secreto justamente porque se sabía que iba a ser algo muy criticado. Pero bueno, a pesar de eso, desde ese año el emperador dejó de visitar este santuario para no demostrar aprobación, que básicamente habrá hecho lo que era políticamente correcto. Básicamente eran personas que el emperador conoció personalmente, porque los criminales más grandes obviamente tenían contacto directo con el emperador. Y acá pegado dentro del predio del santuario está el Yushukan, el Museo Yushukan, que para los que les gusta historias de guerra y todas esas cosas es muy lindo. La verdad que lo recomiendo muchísimo porque tiene algunos tanques de guerra de la época, algunas avionetitas. La primera parte se puede visitar gratis, se puede ver, así que vamos a hacer un vistazo rápido porque además que ya está por cerrar el tren, el avión, los cañones ahí. Ahora miren qué interesante, Japón tiene dos banderas, tiene la bandera nacional, el Hinomaru, y tiene la bandera del sol naciente. El hecho es que esta bandera, bueno, ambas, este diseño que conocemos se utilizan desde 1870 más o menos, aunque el concepto de Hinomaru existe desde el año 701. Ahora, es bastante criticado la utilización de esta bandera porque representa lo que vendría a ser el Japón imperial, el Japón colonizador, el Japón invasor. Pero bueno, la realidad es que este es el símbolo de, hoy en día es de la Armada Naval, aunque bueno,
inicialmente representaría Japón en guerra. Esto como que representa el ejército, ¿no? Por lo tanto es muy criticado el uso, pero hay mucha gente que lo compara con la bandera de los nazis, lo cual es incorrecto porque esta bandera tiene unos cuantos años desde antes que de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero más o menos. Pero el hecho es que a veces el uso de la bandera del sol naciente como que está visto como algo un poquitito agresivo, tal vez, por ejemplo, los que son los bosozokus, lo que vendrían a ser los pandilleros de motos, es muy común que tengan casco con la bandera del sol naciente o decoraciones, muchas con este diseño de la bandera japonesa. No vamos a dar opiniones, pero a ver, eso es un poco confuso, un poco raro el tema ese, ¿no? Y acá estamos en una tienda de cosas militares, que no es la misma área donde estamos grabando, sino que estamos más bien al final de donde estamos en este video. Pero bueno, la cosa es que igual no se preocupen, acá las armas son ilegales, esto es todo airsoft. Oh, miren qué lindo estos cascos que es de Primera Guerra Mundial. Wow, qué pesado que es esto. Muy bueno. Bueno, la cosa es que esta es una tienda, y para tiendas, si quieren comprar cosas de Japón, ya saben, tienen zenmarket.jp. Zenmarket es un proxy para hacer compras de Japón a cualquier parte del mundo. Si usan el link de afiliado en la descripción, van a tener 1500 yenes de descuento en su primera compra. Así que si buscan comprar online de páginas como Amazon Japan o Mercari, pueden usar Zenmarket para que les envíen directo a su casa, con una muy baja comisión de 500 yenes por compra que hagan, y después es pagar simplemente el envío. Muchas gracias Zenmarket siempre por bancarnos. Hace mucho calor y nos merecemos un descanso con un heladito, aunque sea de máquina. Que estos heladitos de máquina están buenos, ¿eh? Este sabor cheesecake, muy bueno. A ver, me encantan. Ahora, si nos alejamos un poquito del Palacio Imperial, ya empieza a haber un poquito más de actividad comercial, además de las oficinas y todo eso. Y hay un área que pertenece al distrito de Chiyoda, aunque está un poquito apartado, alejado, pero bueno, sirve de trampa. Es el mismo distrito, por lo tanto vamos a visitar ese distrito. Pero acá, de este lado, de noche es la muerte. No saben lo que es pasar por esta zona de noche, parece que es una zona de zombies, porque no pasa absolutamente nadie ni nada. Son calles ultra muertas. La primera área comercial que tenemos en Chiyoda, cerca del Palacio Imperial, sería la zona de Jinbocho, que este lugar es famoso por ser una calle llena de librerías, librerías viejas, o sea, pero yo la verdad que no. Eso sí, una vez, creo que ese de allá, tenía un poquito de lo que era cuadros de arte, así medio copados, estaban buenos, pero bueno, a ver, yo no soy de literatura y no sé leer bien japonés, por lo tanto, ¿para qué voy a venir a un barrio como este, no? Como el próximo barrio, Ochanomizu, que es el barrio de los instrumentos musicales. Pero básicamente a unas 5 cuadras de Jinbocho tenés estas calles que serán unas 2-3 cuadras, no más de eso, pero es todo concentrado en instrumentos musicales de todo tipo. Obviamente lo que más hay es guitarras, ¿no? Pero hay un poquito de todo. Y me llamó la atención este de acá porque tienen fotos. Ah, miren, tienen modelos de guitarras de famosos. Claro, bueno, no está en la foto junta al modelo de guitarra, pero dice modelos que tienen o que están buscando para comprar en la tienda, para vender. La banda Scandal. Esta banda me gusta mucho. Bueno, me gustaban los primeros álbumes nomás, pero fotos de muchos artistas grosos. Pero justamente yo acá no tengo absolutamente nada que hacer porque no toco ni la pandereta. Y ahí, estando en el barrio de instrumentos musicales, está esto que a mí me encanta, que es las vías de tren que hacen divisiones grandes, ¿no? de ambientes. Porque acá de este lado, Akihabara es parte del distrito Chiyoda. Ustedes ven en el mapa lo que es Chiyoda y es todo un buen círculo alrededor del Palacio Imperial y una pestañita que sale en el que incluye Akihabara, donde estamos ahora, el barrio Otaku, que nada que ver con todo el resto que vimos, pero me llamó la atención porque acá mi amigo Dani me dijo que estaba este lugar que se llama Torakon, que es lo que se llama un Kekkonso Danjo.
¿qué es un Kekkon Sodanjo? Es oficialmente es como, llamémosle oficina, en el cual uno paga por un servicio que va con un poco de asesoramiento y un montón de cosas, pero la cosa es que ahí es el lugar para buscar parejas, o sea, pero con el objetivo de casarse, ¿no? Porque justamente Kekkon significa casamiento, Sodanjo sería como asistencia, asesoramiento de casamiento. Pero es muy loco porque como es el de Akihabara y es como para poder matchear con alguien medio friki, ¿no? Es muy loco, no es la primera vez que lo veo, me causa mucha gracia, pero tiene mucho sentido de que haya un Kekkon Sodanjo que sea exclusivo para frikis. Eso está bueno. Pero bueno, miren, ahí están las maids, las chicas. Vamos a ver si conseguimos entrar a alguno hoy. Qué bueno, videos de Akihabara ya he hecho varias veces, no vamos a ponernos a recorrer tiendas de cosas. Vamos a ver si podemos mostrar algo diferente esta vez. Bueno, entramos al lugar y solamente nos podemos grabar nosotros. Y básicamente bueno, a ver, le estuve preguntando un poco también algunas diferencias. Bueno, el Maid Café, ya vieron lo que es. Con café vendría a ser básicamente un bar que empieza desde la tarde y se puede conversar con las chicas. El Maid Café no es un lugar para conversar. Acá como que es un poco más de charla, digamos. Y después están los Girls Bar, que la diferencia de los Girls Bars es que normalmente es un ambiente un poco más nocturno. Normalmente los precios ya cambian porque es un servicio que hay un poquito más de coqueteo con las chicas. Y en los Girls Bars por ahí no usan disfraces, aunque también hay Girls Bars que usan disfraz, que parecen maids, ¿no? Y el lugar tiene un estilo muy Disney, como La Bella y la Bestia, es el concepto del lugar, por eso viene de Concept Café. Y nada, eso, simplemente. Pero no vamos a estar mucho tiempo más porque es un poquito caro acá. Son 3.000 yenes, 45 minutos de bebida libre, en el cual no incluye cerveza. Yo estoy tomando un casis naranja, tiene apenas alcohol. Estoy invitando a Dani, ya con los dos son 6.000 yenes. Y además que acá es normal invitar tragos a las chicas. Y las chicas no paran de mangar no paran de beber y pedir otro trago. O sea, le invitamos un trago e invitarle un trago a las chicas cuesta 1.500 yenes. O sea que son dos chicas, invitamos a dos y ya la cuenta son 9.000 yenes, que son unos $60 por tomar dos tragos y compartir dos palabras. Y acaban de tomar un trago y ya terminamos y nos invitan otro. Digo, no, ya vamos a terminar porque ya basta. No, sí, ya está. Pero bueno, las chicas son súper, súper lindas, súper simpáticas, pero no suelen hablar inglés. Gohan hacen ahí, Ok, dale. Y bueno, de las chicas que están ahí en la avenida de Akihabara, preguntábamos, ninguna aceptaban que grabar en el lugar, todo eso, y a una le preguntamos, aunque sea, grabarnos a nosotros mismos. Bueno, sí, puede ser, vamos a preguntarlo con el gerente, qué sé yo, y bueno, nos llevaron acá. Fíjense lo difícil que es encontrar un lugar, o sea, vos acá ves esto y, bueno, en el 8, te das cuenta que sí, hay chicas. Pero el que nos llevaron nosotros es el 7º piso, que es Concept Café de La Bella y la Bestia. Bueno, chicos, yo ya estoy muy cansado. Nos vemos en la próxima, estuvo muy bueno. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino.